Si juegas Pokémon Go, seguro conoces esta sensación. Vas por la calle, el teléfono vibra y, de repente, ahí está, una Poképarada en el lugar más random que te puedas imaginar. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar de dónde salió ese mapa? O sea, ¿cómo supo Niantic de ese mural escondido o de esa plaquita olvidada en una colonia? Pues la respuesta, créanme, es mucho más fascinante de lo que uno cree. Y curiosamente, no tiene casi nada que ver con Pokémon. Sí, la pregunta es esa, así de simple. ¿Cómo es que sabían que eso estaba ahí? Y no hablamos de la Torre Eiffel o el Ángel de la Independencia, sino de esos pequeños detalles, esas cositas que solo la gente que vive por la zona conoce. Esos puntos que hacen que un lugar sea, pues, único. Y es que las ubicaciones a veces son súper específicas, como le pasa a este usuario de Reddit que dice, tengo una Poképarada a unos pasos, que es literal un mural patriótico. Y no hay absolutamente nada más alrededor que la app pueda ver. Esto ya te da una pista, ¿no? Este mapa no lo hizo alguien desde un escritorio en una oficina. O este otro caso que es todavía más raro. En serio, encontré 2 Poképaradas en el jardín de una casa que son adornos de pasto. No me voy a meter a una propiedad privada solo para conseguir unos cuantos ítems. O sea, queda clarísimo que el mapa lo hicieron personas de a pie, no empleados de Niantic. Pero entonces, ¿quiénes? Bueno, pues aquí se resuelve el misterio. La respuesta tiene un nombre, Ingress. Fue el juego que vino por antes del juego. Años antes de que el mundo entero se obsesionara con atrapar monstruos de bolsillo, Niantic lanzó otro juego de realidad aumentada, pero con una onda de ciencia ficción mucho más clavada y, la verdad, mucho más competitiva. A ver, Ingress se lanzó por allá de 2012. Y en esencia es como una guerra global secreta entre 2 equipos, los Iluminados y la Resistencia. Su campo de batalla es, literalmente, el mundo real, y se la pasan peleando por controlar unos portales que están en lugares importantes. Ya sabes, estatuas, arte en la calle, edificios históricos. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima. Miren, el contraste es brutal. Por un lado, tienes Ingress, pura estrategia, trabajo en equipo, una cultura súper competitiva de controlar territorio. Y por el otro, Pokémon Go, que es mucho más casual, más para todo el mundo, enfocado en coleccionar. Vaya, uno es una guerra de ciencia ficción y el otro es atrápalos ya. Y con esto llegamos al meollo del asunto. El mapa de Pokémon Go no lo diseñó Niantic, para nada. Lo construyeron literal punto por punto los propios jugadores de Ingress. Fue, sin que ellos lo supieran, uno de los experimentos de colaboración masiva más grandes de la historia, y todo estaba disfrazado de videojuego. El proceso, en teoría, era bastante sencillo. Un jugador de Ingress encontraba algo interesante en la calle, le sacaba una foto y lo proponía para que fuera un portal. Niantic lo revisaba y, si les latía, ¡pum!, aparecía en el juego. Años después, esa base de datos gigante, creada por la pura pasión de miles de jugadores, se convirtió en el esqueleto, en la base de todas las Poképaradas y gimnasios que usamos hoy. Y para que nos demos una idea de la locura que fue esto, del tamaño del proyecto, el volumen de propuestas de portales era tan, pero tan grande, que un jugador podía esperar hasta año y medio para que revisaran su propuesta. Imagínense, la cantidad de datos que la gente estaba mandando era simplemente brutal. Pero claro, un sistema de este tamaño, manejado por personas, pues no iba a ser perfecto, ¿verdad? Los jugadores se frustraban un montón con lo inconsistente que era todo. Como lo resume este usuario. Una pequeña biblioteca gratuita en una zona llena de portales es importante, pero una en un suburbio casi vacío no. Muy bien, Niantic. Esto nos deja ver el lado humano, ¿no? La pasión por crear, pero también la frustración. Pero el legado de Ingress va mucho más allá de un simple mapa. Es que este juego de verdad le cambió la vida y los hábitos a muchísima gente. No se trataba nada más de jugar en el mundo real. El juego transformó por completo cómo su comunidad veía y vivía en su propio entorno. Podríamos llamarlo el efecto Ingress. De repente tenías a gente cambiando su ruta al trabajo solo para poder pasar por unos portales. Empezaron a caminar y andar en bici muchísimo más. Descubrían monumentos en su propia colonia que habían ignorado toda su vida. Y bueno, claro, todos se volvieron expertos mundiales en cómo hacer que la batería del celular les durara todo el día. Y ojo con este dato, para 2015 esta comunidad global ya era de más de 7 millones de personas. 7 millones de agentes explorando sus ciudades, sus pueblos, y sin tener la menor idea, estaban ayudando a construir una base de datos mundial. Una comunidad así de grande, pues claro que puede mapear el mundo entero.
Y los números no mienten, ¿eh? Una encuesta que se hizo a los jugadores arrojó datos que son una locura. El 93% dijo que caminaba más gracias al juego. El 88% visitó lugares completamente nuevos a los que nunca hubiera ido. Y casi el 75% conoció a otros jugadores en persona. O sea, Ingress era una red social que te obligaba a salir de casa. Pero como en toda buena historia, llegó el momento del conflicto. La tecnología con la que se había hecho Ingress se empezó a quedar vieja, obsoleta, y Niantic se encontró con una decisión súper difícil. Tenían que reconstruir el juego desde cero. A ver, el problema de fondo era súper técnico. El juego original se hizo con una plataforma llamada RoboViem, que de repente, en 2015, la descontinuaron. Y eso, pues, convirtió a Ingress en un callejón sin salida tecnológico. Era casi imposible meterle cosas nuevas o arreglarlo bien. Como lo explica muy bien un jugador en un análisis, el código original era muy básico y tenía una extensibilidad muy limitada, o sea que meterle cualquier función nueva era una pesadilla. La única solución real era empezar de cero con una nueva versión, que se llamaría Ingress Prime. Imagínense, para la comunidad que había literalmente construido ese mundo con sus caminatas y sus teléfonos, la transición fue un golpe durísimo. La primera versión de Prime era lentísima, se comía la batería como si no hubiera un mañana, se trababa a cada rato, un desastre, incluso en los teléfonos más caros. Muchos sintieron que les habían quitado el juego que tanto querían. Pero bueno, a pesar de ese bache tan difícil en el camino, el legado de Ingress es gigante, es innegable. Es la base, el cimiento invisible sobre el que se construyó un fenómeno cultural que cambió el mundo de los videojuegos para siempre. A ver, vamos a conectar todos los puntos. 2012. Nace Ingress. Para 2013, los jugadores ya están mandando millones y millones de propuestas de portales. En 2015, la comunidad explota a más de 7 millones de agentes. Y entonces, en 2016, llega Pokémon Go usando ese mapa increíble que la gente de Ingress había tejido durante años. Esta es la idea principal, la que se tiene que quedar grabada. Cada Poképarada, cada gimnasio, todo empezó como un portal. Un lugarcito que un jugador de Ingress encontró, le tomó una foto y lo mandó, años antes de que el mundo se volviera loco con Pokémon Go. Y creo que nadie lo puede decir mejor que este jugador de Ingress. Todo el mundo sigue pensando que fue Niantic quien hizo todo esto, pero fuimos nosotros, todos los jugadores de Ingress, quienes mandamos portales una y otra vez. Es un recordatorio increíble de que detrás de toda esa tecnología había personas, una comunidad. Y esto nos deja con una pregunta que da para pensar mucho, ¿no? Si el primer mundo de realidad aumentada que tuvo un éxito masivo no lo construyó una empresa, sino su propia gente, sus jugadores, ¿qué nos dice eso sobre el futuro de los mundos virtuales? Así que la próxima vez que giren una Poképarada, acuérdense, no están viendo solo un punto en un mapa, están viendo el legado de un explorador que pasó por ahí antes y que decidió que ese lugar valía la pena compartirlo con el mundo.